Hola, hola, uno, dos, tres, si tiene audio, bien. Listo. Bueno, digamos que en las próximas dos, tres clases vamos a trabajar con este como mini prototipo, ¿cierto? Pues les voy a explicar con esto, igual está en el repositorio, ignoren eso es spoiler. Esperen. Básicamente un prototipo es como de un MOBA, por decirlo así, y la idea es como nosotros irle haciendo como la Q, la W, la R del típico MOBA, ¿cierto? Ignoren eso. Pues esto es el típico MOBA, ¿cierto? Como camina y se mueve. Y la idea es que le vayamos haciendo los ataques. Por ejemplo, ya se ha implementado la Q, ¿cierto? Es como un boost, ¿cierto? Y aquí, digamos que en este efecto es lo que quiero que trabajemos hoy. Eh, recordamos que la clase pasada pues miramos mucho como de los sistemas de partículas, ¿cierto? Eh, teníamos un lanzallamas. Ahora yo lo tengo por aquí en una escena. Era este. Creo que era este. No sé. Sí, era este. Entonces teníamos el ejemplo del lanzallamas, ¿cierto? Y teníamos un sistema de partículas que, digamos que respondía a ese sistema, ¿cierto? A ese sistema de mecánica. Entonces nosotros calculamos que, bueno, que pues vamos a repasar así rápido. Entonces por aquí había un efecto. Bueno, estaba apagado, solo eso. ¿Cierto? Teníamos este efecto. Tenemos el play on awake. Listo. Entonces teníamos este efecto, ¿cierto? Que era el que estaba coordinado con la mecánica de un juego, ¿cierto? Un juego, no me acuerdo ni cómo se llamaba, pero era sobre un lanzallamas que uno atacaba y tenía pues estos tiempos activos, ¿cierto? Y que nosotros estábamos desglosando como lo que necesitábamos para que el efecto funcionara, ¿cierto? Y para que estuviera coordinado con la mecánica del juego, ¿cierto? Hasta ahí recordamos bien, ¿cierto? Bueno, nosotros entonces lo que hicimos fue, bueno, entonces vamos a calcular cuánto se demora el sistema de partículas, cuánto queremos que se demoren el zoom, ¿cierto? Zoom, listo. Entonces, ¿cuánto queríamos que se demorara el sistema de partículas? Decíamos que la mecánica duraba 2 segundos, ¿cierto? Y hacíamos el cálculo diciendo, bueno, si la duración completa de un sistema de partículas es el duration, ¿cierto? Más el lifetime, entonces, pues, si sumamos 1.7 más el lifetime, nos va a dar 2 segundos, que es lo que tenemos, ¿cierto? Habíamos decidido este tiempo porque queríamos que las partículas duraran pues muy poco tiempo vivas y que fueran muy rápidas, ¿cierto? De tal forma de que nos diera como esa turbulencia de un lanzallamas violento, ¿cierto? Entonces miremos aquí el efecto, ¿cierto? Entonces cada particulita pues es una bolita, ¿cierto? Entonces va muy rápido, se mueve muy rápido, muere muy rápido y digamos que por eso decíamos, ¿cierto? Nosotros llegamos a este lifetime, es con la velocidad, decíamos que, bueno, si teníamos la fórmula de la velocidad, distancia sobre tiempo, igual a la velocidad. Entonces decíamos, bueno, si queremos que la partícula sea muy rápida, pero llegue a cierto punto, ¿cierto? Que es el punto del cono del ataque, entonces pues, eh, entonces hacíamos ese cálculo, ¿cierto? Despejábamos el tiempo, ¿cierto? Que entonces nos daba distancia sobre velocidad era igual al lifetime, ¿cierto? Está ahí recordado. Ok. En este caso, digamos que utilizamos curvas, que utilizábamos, por ejemplo, la de size over lifetime, que lo que hacía era que, hagámoslo esto en cámara lenta, eso se va a demorar un poquito, vámonos ahí que el start delay sea 0, solo para mirar. Entonces mirábamos que sí, que cada partícula al iniciar estaba muy chiquita y al morir era muy grande, ¿cierto? Esas eran como las curvas over lifetime. Y digamos que eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a mirar más curvas y cómo jugar con ellas, digamos que para lograr diferentes efectos y digamos que formas un poco intuitivas de utilizar las curvas, ¿vale? Entonces aquí 0.5, que era el build-up, y aquí 1, ¿cierto? Allá queda igual, sí, para acá, sí, listo. ¿Laura me está escuchando? Listo, genial.
Ok, un momentico, yo reviso si estoy grabando. Sí, estoy grabando. Ok, entonces en este ejemplo que tenemos, pues miramos un ejemplo pues muy básico, muy no tan bonito visualmente, ¿cierto? Pero lo que quiero que hagamos es, digamos, que podemos usar las curvas de diferentes formas. Por ejemplo, yo aquí tengo un efecto, este que dice push, ¿cierto? Pongámoslo por acá, prendamos esta cámara, está prendida, ubiquémosla. Si esto le doy play, ¿cierto? Bueno, no tiene una forma muy definida, pero miremos, tratemos de sacarle como unas etapas, ¿cierto? Al principio vienen un poco de rayos, pues de rayitos, ¿cierto? Zoom, o estamos bien. Listo. Windows tal. ¿Cierto? Pues hay dos etapas básicamente. Una etapa que es la de que viene los rayos hacia adentro, digámosla acá, ese es el centro. Los rayos. Es una etapa en la que vienen hacia acá. Y otra etapa que es como cuando ya se guardaron, ¿cierto? Que están aquí, este es el centro. Y salen, ¿cierto? Okay. Digamos que existen formas, digamos, de jugar con las curvas de emisión, o sea todo, el start lifetime, del start speed y de la emisión, de tal forma de que yo pueda, digamos, crear partículas que se muevan de una forma y en cierto punto se muevan de otra forma, pero que, digamos, sean nuevas, ¿cierto? Por eso decía yo que era poco intuitivo, pero pues de poder hacer se puede y pues la idea es como mostrar diferentes formas de hacer las cosas, ¿vale? Eh, entonces, básicamente lo que tenemos es una curva que nos va a decir, bueno, vamos por orden, ¿cierto? Va a haber para, digamos, nosotros definir estos dos efectos, yo cogí y dije, bueno, el efecto va a durar 2 segundos, ¿cierto? Bueno, 2 segundos más un poquito. Esto pues por una animación, ahorita miramos. El efecto va a durar 2 segundos, entonces dijimos, bueno, ¿en qué punto de la animación, esta animación de acá, Waybot, Animations, está acá. Entonces, ¿en qué punto de animación yo quiero a partir de qué punto quiero que las partículas entren, ¿cierto? Y a partir de qué punto quiero que las partículas salgan, ¿cierto? Es como una especie de spellcast. Vamos entonces a mirar cómo coordinamos la animación, pero pues ahorita. Quiero que primero veamos cómo podemos jugar con esas curvas. Entonces yo decía, bueno, si la animación dura 2 segundos, pues aquí dura 2.017 segundos. Entonces, yo, ¿cómo quiero que se comporten las partículas coordinadas con esta animación? Entonces yo dije, bueno, el stage 1, que es el que viene hacia adentro, va a durar hasta más o menos el 24%, o sea, hasta aquí. Entonces, todo esto de acá va a decir, ser por así la anticipación, ¿cierto? Así conocemos. Listo. Yo cuando llegué más o menos al 36% o así, entonces ya quiero que las partículas empiecen ya hacia afuera, ¿cierto? Entonces, pues, yo lo entendí como un bufo, ¿cierto? Entonces el man se bufea la velocidad. Entonces el man hace primero como un efecto, pues como que está cargando su efecto y cuando saca, pues salen volando como que, bueno, ya estoy bufeando. Eh, entonces vamos a ver, digamos, cómo llegamos a eso. Igual no quedó tan bonito, pero le falta amor. Listo, entonces miremos las curvas. Entonces, primero el lifetime, ¿por qué? Porque yo creo que las curvas, primero digamos que estén coordinadas con un radio, ¿cierto? De tal forma de lo que calculamos la vez pasada, tenemos un radio de 2, creo, shape. Tenemos un radio de 2 y quiero que, digamos, duren un tiempo específico, que era este de acá. Ay, ¿por qué no me sale el editor? Okay. Okay. Jesus, listo. 0.tal, listo. Entonces, quiero que duren un tiempo específico, en este caso 0.5 segundos, para tener, digamos, yo el cálculo de la velocidad. Si yo tengo una velocidad
que es de -4, creo que es -4 metros por segundo. Entonces yo voy a llegar al punto medio del círculo en mi tiempo de vida, ¿cierto? Que es 0,5. Entonces, pues es el mismo concepto pues del lanzallamas que teníamos en la clase pasada, solo que digamos que ya con un montón de parametrizaciones y todo, pues, que también nos sirve. Entonces, al llegar yo al 24% de la animación, que es lo que habíamos visto, entonces aquí ya voy a cambiar la velocidad. Entonces estamos en -4, en el que, pues si le hago zoom aquí que se alcance a ver bastante, pues -5, entonces estamos en -4, ¿cierto? Que es para que entren las partículas. El momento yo de cambiar al punto, pues de inflexión pues, de la animación, entonces yo voy a cambiar la velocidad para que ahora salgan, ¿cierto? Eso lo que va a pasar es que va a pasar esto. Rotation, acceleration speed, 0.1. Lo que va a pasar es que, bueno, en la primera stage los rayos van a tener una velocidad negativa que van a hacer que se acerquen hacia la esfera y ya llegamos al segundo stage, que es que ya los rayos empiezan a salir, ¿cierto? Hasta ahí, claro. Bien, listo. Así igualmente, como los rayos digamos que empiezan a salir en el stage siguiente muy rápido, ¿hola? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo, cómo? ¿Qué es lo que hace que los rayos después para expandirse, vuelva y se haga vuelva y se articule? O sea, en tamaño cada uno. Ah, bueno, ya te muestro. Bueno, Laura, me acaban de preguntar qué es lo que hace que los rayos, digamos, que se hagan pequeños cuando también están saliendo afuera. Esa es otra curva, ¿cierto? Que es el size over lifetime. Está aquí. Pues aquí se ve como escalonadita, pero eso es por el aliasing. En realidad es una curva lineal, ¿vale? Sí, listo. Esta curva sí es constante todo el tiempo, no importa en qué stage yo esté, la animación va a estar igual. Pero bueno. Eh, entonces, miremos que, como digamos las partículas en el segundo stage son mucho más rápidas, va a llegar un punto en que se me van a ir muy lejos, ¿cierto? Por eso entonces el lifetime lo cambiamos, digamos que dependiendo del stage en el que estamos. Entonces, al principio va a durar 0,5 segundos, pues por el cálculo que dijimos, para que entren pues al centro de la esfera de radio 2. Pero luego ya le bajamos el valor a 0,1, por ejemplo, que lo que va a hacer es que pues, se va a notar el efecto en pantalla. Digamos que subámoselo, ¿cierto? Está en 0. Vámoselo así, ¿cierto? Si lo dejamos igual, lo que va a pasar, démosle un poquito el zoom, es que, bueno, dejemos la 5 para lenta primero. Pues las partículas van a salir y van a ir hasta el infinito y más allá, bueno, tampoco tan lejos, pero van a ir demasiado lejos y es porque como va más rápido, entonces van a durar más tiempo vivas, van a estar más rápidas, entonces van a llegar más lejos. Digamos que eso puede que me la saque de la vista de la cámara, ¿cierto? ¿Ustedes saben entender? Listo. Este valor sí fue completamente arbitrario, simplemente es por estética, digamos que hasta dónde llega, ¿cierto? ¿Y qué más le cambiamos? El rate over time. Eso lo que nos permitió es lograr, digamos que nosotros tener ciertas partículas y hacer aquí como un pulso. Lo que estamos haciendo es que en el primer stage entonces se van a generar tantas partículas, ¿cierto? Hasta que termine el stage. Y cuando yo cambie de stage vamos a bajarle a las partículas. De esta forma pues va a haber pues como un pequeño como antes y después, ¿cierto? Va a haber un punto en el que no van a haber partículas y ya entonces van a explotar. Aquí pues me quedó un poquito desfasado, el real tiempo sería, el tiempo real pues en el que debería estar este keyframe, por ejemplo, y este de acá, es en 0,5, ¿cierto? O no, espera, 2, 24% de 2, menos 0,5, eso es lo que debería estar. ¿Por qué? Porque si yo le doy play, tiene que haber un punto en el que
los rayos, digamos que empiezan a salir y los rayos de adentro siguen vivos, ¿cierto? Esto es por lo mismo que habíamos visto de la duración real, ¿cierto? Es el mismo cálculo, solo que digamos que lo tengo que hacer de manera relativa. Entonces, hagámoslo. Este está en 0.2, ¿cierto? El 20% del valor. Entonces vamos a ponerlo en el 20% de 2, ¿cierto? 20% es 2 por 0.2 menos 0.5, ¿cierto? Está en inglés. Sí. Jesus. ¿Cómo? Ahora nada. Espera. 20%. Ah, ok, nada, lo siento. Ese es el 20%. Y fue madre. Lo siento, me enredé. Sorry. No. Vale. Ay, fue pucha, me enredé. Lo siento. Entonces, son 2 segundos, 0.5 segundos. Ajá, listo. Entonces, el lifetime. Ah, sí, es que eso es lo que estamos arreglando. Sino que es que no sé la curva porque no me está dando. Un momentico. Ah, ya, ¿y por qué? El lifetime es 0.48 segundos, vale, 0.5. Ok. Está en 0.24. Aquí. Y la... Ah, ya. ¿A qué hubo? Estaba cambiando yo el lifetime. No, la mía, lo siento. Esto dura 2, 0.5 segundos. Ok, sí. Nada. Sí, está bien. 0.2 por 0.20 menos 0.5. Sí, vale. Ya. Sí estaba bien, lo siento. Sí tenía bien la curva, solo que por ver la curva así rara no lo computaba. Pero sí. Entonces ahora ya las partículas mueren al momento en que empieza el otro stage. Eso es porque, si es verdad, tenemos el cálculo de que, bueno, en la duración, ¿cierto? Durante la duración se generan partículas y ya el resto del tiempo son lo que duran las partículas vivas, ¿cierto? Si decíamos entonces que el tiempo de la partícula inicial, el tiempo inicial de la partícula, que es 0.5, aunque es variable, digamos que en el primer stage va a mantenerse constante, ¿cierto? Va a ser 0.5. Entonces, lo que haríamos sería generar partículas solo en el segundo inicial e irlas reduciendo. De esa forma, digamos que generamos unas partículas al principio del efecto y esas partículas ya se quedan vivas, ¿cierto? Ya no sigo generando partículas en ese punto del efecto,
Entonces las partículas que queden vivas van a durar 0.5 segundos, que es el primer stage, o el 20% de 2 segundos, y ya empieza la otra stage, que ya entonces volvemos a subir este pulso de acá. Entonces aquí ya se empiezan a generar partículas otra vez, ¿cierto? Entonces esta es la curva de rate over time, ¿cierto? Entonces, inicio el segundo stage, volvemos a generar partículas, ¿cierto? Hola. Pero de todas formas, o sea, ¿cómo fue que básicamente se va a entrar, pues entra el centro? Listo. Pues o sea, de manera gráfica. No, no, pues, ¿cómo fue que lo lograste? Ah, ok, listo. Mira que, digamos que se vuelve un poco confuso porque como todas las variables son variables, no son constantes, entonces yo no tengo, digamos, un punto del que me pueda pegar para yo hacer los cálculos, ¿cierto? Pero entonces miremos, el primer stage, pues la duración son 2 segundos, más o menos el 24% de esa duración es el primer stage, digamos que lo redujimos al 20%, pues como para hacer más redondos los números. Y decimos, en el primer stage, el lifetime de las partículas va a ser de 5 segundos, de 0.5 segundos, o sea, medio segundo. Entonces, en los primeros, pues en el primer 20%, las partículas van a tener esa vida. Y entonces nosotros decíamos, ah, bueno, la duración total de un sistema de partículas es la duración, ¿cierto? Más el lifetime. Digamos que podemos hacer una analogía con eso y decir, mientras dura el sistema de partículas, o sea, mientras el tiempo sea menor que duration, se van a generar partículas, ¿cierto? Cuando el tiempo es mayor que duration, ya no se generan partículas, pero el sistema sigue vivo, por lo que las partículas que se generaron mientras la duración seguían vivas, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es que en el rate over time, o sea, cuántas partículas genero yo por segundo durante la duración, eh, vamos a tener una curva también y decimos, bueno, desde el segundo cero generamos X partículas y ahí ya no se genera más. Bueno, aquí hay una curva lineal, entonces lo que va a hacer es que se van a generar más poquitos, más poquitos, más poquitos hasta que llegue el punto, ¿cierto? Como para que no sea tan golpeado el cambio. Y entonces, ¿qué decimos? Bueno, hagamos de cuenta que este keyframe está acá, para no confundirnos. ¿Cierto? Entonces, generamos las primeras partículas y ya no genero más partículas de tal forma de que ya las partículas que quedan vivas van a durar los 0.5 que habíamos dicho y ahí ya cambiamos de stage, ¿cierto? Entonces por eso se hace como si hubiera una parte que entra y una parte que sale, pero en realidad son partículas diferentes que se van generando. Sí les estoy dando una dirección hacia donde se dirigen, pero digamos que no es que yo se las cambie, sino que unas partículas nacen con una dirección y luego otras nacen con otra. Y ya vamos a mirar eso. Le play acá, así. Ok, O sea, por ahí se usan todo lo que hacemos decir, cuánto se genera en el tiempo y su tamaño, el lifetime. no, también su velocidad, pero es una velocidad inicial, no es una velocidad cambiante. Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿cierto? El start speed. Es esta curva roja de aquí. Entonces, en el primer stage, las partículas que se generen van a tener una velocidad negativa de menos 4. Lo que va a pasar es que como las partículas viven 0.5, entonces con 4 de velocidad, en el momento en que ellas mueran, han recorrido 2 metros de distancia, ¿cierto? Por esta fórmula acá, distancia sobre tiempo, ¿cierto? Entonces, las primeras partículas del primer stage van a ir hacia adentro y cuando mueran, como murieron y ya no hay partículas en teoría, ¿cierto? Por esta otra curva de la generación, entonces ya se van a generar nuevas partículas, pero estas partículas ya van a tener otra velocidad diferente. Entonces van a dar esa ilusión de que hay unas partículas que entran y salen, ¿cierto? Entonces, esta es una forma en la que podríamos hacer como ese efecto, ¿cierto? Como un tal. Que, ¿ah? Exacto, solo con speed nosotros controlando de qué manera se generan las partículas, ¿cierto? Pero entonces yo puedo dejar las mismas partículas desde el principio, Exacto. darle bastante vida. Y entonces hacer De que no genere más, y animarles nosotros a esas son las partículas. Y eso es a lo que quería llegar. Digamos que bueno, la idea es que nosotros digamos que construyamos efectos que se vean bien, ¿cierto? Pero que tampoco sean como tan complejos de que yo tenga que
mover y digamos que no ven un resultado tan bonito. Aquí tengo otro ejemplo que ya utiliza esa técnica, ¿cierto? Es el que les mostré ahorita que les dije que ignoraron. Le di a la F y salió corriendo. Laura hasta ahora está entendiendo, tiene preguntas, se durmió. Ok, listo. Vale, entonces miren, este es el otro sistema. Esto es como una especie de escudo, ¿cierto? Es como un mini spoiler de la actividad que les dejé. Eh, entonces, miremos cómo funciona. ¿Será que lo miramos aquí más bien? Sí, miramos. Aquí. Hola. Dale. Sí, eso va a ser. Un momentico yo. Aquí. Listo. ¿Cierto? Sí, son billboards. Entonces, la idea de la clase de hoy, me quité esto y de pronto Laura me dejé algo. La idea de la clase de hoy es que recreemos este sistema, ¿cierto? De tal forma de que pues vamos viendo los parámetros que vamos a ver hoy, que va a ser el velocity over lifetime, el rotation over lifetime, etcétera, ¿vale? Entonces, vamos a analizar rápido este sistema, pongámoslo en cámara lenta. Ah, más o menos. Listo. Entonces, simulation speed, 1. Entonces, vamos a analizar dos stages del sistema de partículas. Ven que hay uno en el que se van cerrando, ¿cierto? Van haciendo como una pequeña animación. Bueno, aquí este tiempo es irrelevante porque como están en cámara lenta. Y en el siguiente ya explotan, ¿cierto? Entonces, como que bueno, me puse mi escudo y ya luego me lo va a quitar, ¿cierto? Este sistema está coordinado con la animación. ¿Qué pasó? Pues sí, pero el game designer dijo no, que aparezcan y que exploten. Y miren que además las partículas están rotando digamos que en su propio eje mientras el sistema se va reproduciendo. Entonces vamos a ver los parámetros que hacen posible esto. Ok, pero entonces ahí la gravedad entonces se propiega con la aplicación. Sí, entonces, Si yo por ejemplo le dejo la gravedad en cero los primeros en los que va, no puedo poner arriba, pero. no, si yo la dejo en cero, no va a haber gravedad, ¿cierto? Si le pongo negativa, ahí sí. Pero con lo que me refiero es la velocidad es negativa, que va a ser el centro, con la gravedad en cero. Sí, Entonces solo va a ir a cero, ¿cierto? exacto. Ok. Si yo de pronto cuando explote quiero que caigan, ¿cierto? Le puedo poner la gravedad positiva, ya cae, ¿cierto? Pues hagamos ese ejemplo ahorita que digamos recreemos el sistema y esos son los parámetros, ¿cierto? Estos son los parámetros de este módulo, ¿cierto? Recuerden pues que yo les había dicho que el sistema de partículas, pues como eran tantos propiedades, me dan, digamos que los separamos en módulos. Tenemos este módulo aquí, el velocity over lifetime, ¿cierto? Entonces miremos qué hace cada uno. Como hicimos pues con el main module, me voy a saltar el shape porque el shape es como bastante extenso, pues tiene como un montón de diferentes shapes y cada shape tiene sus diferentes settings, ¿cierto? Entonces pues lo voy a explicar después pues, sobre la marcha y al final hacemos un repaso de todo lo que hemos visto de shape, ¿vale? Entonces, tenemos la velocidad lineal, ¿cierto? Entonces hagamos esto, vamos jugando con estos parámetros en un efecto pues aparte y vamos mirando qué hace cada uno, ¿cierto? Ok, está aquí. Entonces, velocity over lifetime, vamos a activarlo. Entonces, velocidad lineal. Esto lo que va a hacer es que va a mover, digamos que cada partícula en una dirección específica, pues un vector de x, y, z, en un espacio. ¿Ese espacio cuál es? Este de aquí, este que dice space. Entonces dice local y world. Entonces, local lo que va a hacer es que me va a mover como si fueran normal, hijas del sistema. Entonces, si yo le subo la X, por ejemplo, y está así rotado, uy, ¿qué acaba de pasar? Bueno, esto es muy poquito, vamos a exagerar. 10, ¿cierto? Entonces se van a mover en este eje, ¿cierto? En el eje X del objeto. Igualmente, pues si yo le pongo, entonces si yo le subo a la Y,
pues entonces se van a ir en esta diagonal con un, pues en esta diagonal, ¿cierto? Entonces, pues si yo tengo el vector, pues esto es z, esto es y, esto es x. Entonces el vector que yo tengo ahorita mismo de velocidad va a ser así, ¿cierto? Pues tiene sentido. Igualmente, si yo le subo a la z, pues lo mismo, ¿cierto? Es espacio local, normal, es una velocidad relativa al transform del objeto, ¿cierto? ¿Hasta ahí entendemos? Bien, bien, listo. Ok, el espacio pues lo puedo cambiar yo entre local y mundo, ¿cierto? Mundo lo que va a hacer es que me va a orientar ese movimiento, pero pues con los ejes de acá, ¿cierto? Los ejes del mundo. Entonces, pues si la X está para allá, entonces hagámoslo pues por eje, pues para demostrar esto. Ahí abajo. 0, ahí, listo. Entonces, efectivamente, miren que este pedacito de acá, como el vector es 10, 0, 0, entonces se va a mover en 10 unidades a la derecha, pues en el eje X, y el resto en nada, ¿cierto? Entonces, pues miren que es verdad. Aquí, obviamente, pues como yo decía al principio, la dirección dominante del sistema en la forma cono, pues es hacia arribita. Entonces, eso lo que va a hacer es que pues le va a sumar como ese vector, ¿cierto? ¿Entendemos hasta ahí? Vale. Bueno, puedes usar la orden de ahorita el efecto. Ok, dale. Vámonos aquí rápido. Momento. ¿Así en cámara lenta o normal? ¿Cómo se hace? Quiero ver desde el principio cómo es. Restar. ¿Cómo fue que hiciste para que te acuerdas? Ya, ahorita llego ahí, un momentico. Listo. Entonces, bueno, espacio, ya nos faltan cuatro parámetros y ya seguimos con eso, ¿cierto? Vamos el shape aquí movemos esto para acá, hagámoslo así, maldita bounding box. Aquí, ¿sí o qué? Entonces tenemos la velocidad lineal, muy simple de entender, ¿cierto? Tiene unos espacios de transformación, ¿cierto? Entonces la lineal en local se mueve con respecto al transform, en wall se mueve con respecto al mundo normal. Orbital. Orbital lo que va a hacer es que las partículas que estén en un eje, digamos que este es el eje, estas son las partículas, van a rotar alrededor de ese eje, ¿cierto? Tiene sentido. Entonces si yo pongo, por ejemplo, que vaya en X, entonces pues van a ir alrededor de X, ¿cierto? Normal. Igualmente, si van alrededor de Y, pues van a rotar alrededor del eje Y. Un momentico yo. ¿Qué tanta velocidad angular tienen alrededor de ese eje? Y si tenemos en Z, pues es lo mismo, ¿cierto? O sí. Aquí tenemos, pues, esto lo podríamos usar para hacer un tornado, por ejemplo, ¿cierto? Una velocidad orbital en el eje Z. Igualmente, pues si ponemos diferentes valores, pues entonces vamos a rotar, vamos a orbitar a través de un eje arbitrario, ¿cierto? Entonces, este es X, vamos a hacer acá. Este es el eje arbitrario, entonces van a rotar alrededor de este eje, ¿cierto? Normal. Ok. El offset, que está justo abajito del orbital, lo que va a hacer es que qué desfase tiene ese eje con respecto al transform. Entonces, si yo quiero que se desfase un poquito en X, entonces pues van a orbitar alrededor de X, pero no en el transform, sino más un poquito, ¿cierto? En X. Entonces es como yo donde defino el centro alrededor de que ellas orbitan. Y bueno, hasta ahí vamos claros. De Portal. Ah, sí. Dice que no mueve, que no se mete, sí. El de Portal 2. Podríamos hacer un efecto con eso, solo que nos faltaría pues como un mesh encima para que se viera el sólido, ¿cierto? Bueno, entonces vamos por el orbital, el offset radial. Radial lo que hace, sin importar la forma, es que se van a mover hacia el centro del objeto o hacia afuera del objeto. Pues, por ejemplo, si yo le pongo en 1, entonces pues, bueno, en esto no se evidencia tan bien, quitémosle el start speed, ¿cierto? Entonces siempre se va a comportar como si fuera
un círculo o una esfera. Entonces miren que no tiene nada de speed, en start speed, pero como el velocity over lifetime está modificando esta velocidad radial, entonces pues se van a mover hacia o desde el centro del transform. Esto sí ignora cualquier tipo de forma, esto siempre va a ser un círculo, pues una esfera. Igualmente, si le pongo pues -1, voy a ir hacia adentro, y bien, ¿cierto? Ok. Entonces, nosotros podríamos hacer como, bueno, no, yo quiero que mi efecto tenga una forma de cono, pero al mismo tiempo que vayan hacia adentro. Entonces, pues ahí tengo como que puedo jugar, o sea, no estoy como restringido a usar la forma de esfera, ¿cierto? Puedo utilizar una velocidad radial que se acerque al centro, pero con un cono. Eso está ahí todo bien. Y el speed modifier lo que hace es que todos los valores que nosotros hemos modificado aquí atrás, más el start speed, tenemos que hacer un multiplicador. Entonces, digamos que esto va en orden, ¿cierto? Entonces va primero el start speed, ¿cierto? El vector dominante, ¿cierto? Que sería, vamos a una esquemita aquí rápido, ¿cierto? Laura no va a poder verlo. El vector dominante en un cono, pues va a ser de acá, pues desde el centro sería hacia arriba completamente, ¿cierto? Entonces, el primer vector va a ser la dirección dominante por la velocidad, ¿cierto? Más voy a tener entonces ya todo lo de la velocidad over lifetime, o sea, lineal, ¿cierto? Más este orbital que va a ser una tangente de una circunferencia, ¿cierto? Esa circunferencia entonces yo lo voy a calcular con un desfase. Pues cuando no hace toda la fórmula aquí, simplemente probamos que tangencial y lineal, ¿cierto? Entonces esto va a ser más lineal, más tangencial. Eh, más radial. Y luego todo esto lo voy a multiplicar por el speed modifier. Si se entiende, o sea, básicamente es una operación aditiva, ¿cierto? Solo suma, solo que de vectores. Entonces lo que va a pasar es que es eso, digamos que yo puedo tener todo un sistema, hagamos un ejemplo muy sencillo, un tornadito, por ejemplo. Entonces, vámonos que la velocidad inicial sea, por ejemplo, 1, ¿cierto? Vamos a hacer un tornadito, entonces, aquí, bueno, spoiler, yo puedo emitir desde el volumen. Lo que va a hacer es que se emitan en cualquier punto del cono, no solo en el principio. Y vamos a hacer un tornado. Entonces, para hacer el tornado, por ejemplo, yo lo que puedo hacer es darles una velocidad radial negativa, ¿cierto? Entonces van hacia el centro, como si fuera una esfera, y les puedo dar una velocidad orbital. Entonces, una velocidad orbital en z de, yo qué sé, bueno, eso está muy rápido. Dame, dime. La vida, pues las partículas sobre la vida, ¿cómo será? O sea, ¿de cuántas partículas se generan? Esto es en el módulo de emisión, ¿cierto? Aquí donde dice rate over time. Rate over time. ¿Cierto? Hasta ahí Laura va bien. Ok, como que se fue. Ok, listo. Entonces, por ejemplo, podríamos hacer un efecto de tornadito. Hagamos más partículas para que se note más. Entonces, las partículas se están emitiendo desde cualquier punto del cono y van hacia el centro. Entonces, podemos hacer como un tornado que va atrapando. Esto puede usarse, por ejemplo, para una anticipación, ¿cierto? Entonces, como que cojo primero aire y luego salto, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, pues podría hacer esa carga que se ejecute ahí. Entonces, solo estamos viendo los parámetros, no es, digamos, un efecto definido, solo es para que veamos como qué podríamos hacer con esto, ¿cierto? Entonces, si yo le quito el looping, por ejemplo, esto va a durar 0.2, no está en 0.3. Listo. Vale, entonces, el length, un ejemplo rápido. Listo. La velocidad, -5.
Entonces, esa sobre velocidad. Entonces sería 3 dividido 5. Entonces, pues sí, se recoge. Un ejemplo. Entonces, bueno, este es el módulo Velocity over Lifetime, ¿cierto? Lo podríamos animar. Y eso es lo que digamos que estamos utilizando en este escudo de acá. Entonces, pues, miremoslo una última vez y ya lo implementamos nosotros. Esta cámara lenta. Y luego ya explota, ¿cierto? Y luego ya explota, y luego ya explota. Listo. Entonces vamos a implementarlo. No, en este caso es una constante. De hecho, no existen, creo, es un burst. Mission, mira, no existen, es un burst. Entonces ya, ajá, o sea, spawneo todas las partículas en el momento cero y ya las animo, ¿cierto? Eso es lo que estoy haciendo. Pero entonces, en el momento cero todas las partículas. Ajá, Entonces, ponelo. ya, hagámoslo por partes. Entonces, empecemos desde cero, ¿cierto? Entonces, create, fx, particle system, este de acá, shield, pues, por ejemplo. Ok, entonces, primero pues podemos hacer lo que sea una forma esférica, ¿cierto? Porque pues el escudo como tal tiene una forma esférica. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar la esfera, ¿cierto? Aquí todo bien, ¿cierto? Y decíamos, bueno, digamos que este escudo lo vamos a coordinar con la animación del personaje. La animación del personaje, miremoslo otra vez, dura 2 segundos, pues 2 punto alguito segundos, pero pues nosotros vamos a redondearlo, ¿cierto? A 2 segundos. Ya si tenemos pues desfases o algo, pues entonces ya hacemos arreglos pues visuales. Entonces va a durar 2 segundos. Y el primer stage va a durar el 20% de esa animación, ¿cierto? El 20% de 2 segundos. Entonces hagamos todo eso. Entonces, decíamos, la duración de un sistema de partículas dura lo que el tiempo de vida de las partículas más la duración, en el caso del rate over time. Como yo lo voy a hacer con un burst, esta velocidad no es relevante, pero igual pues pongámosle 2, ¿cierto? Entonces, en emisión, voy a dejar esto en 0, de tal forma de que no hayan partículas, y voy a, digamos que animar partícula por partícula, pues no una por una, pero pues sí como por comportamiento, ¿cierto? Entonces, recordemos el burst. Un burst de un sistema de partículas es básicamente un evento donde yo spawneo partículas, ¿cierto? Lo vimos la clase pasada, creo. Entonces me dice un tiempo, ¿cierto? ¿En qué tiempo se va a ejecutar ese evento? ¿Cuántas partículas se van a spawnear? Eso puede ser variable. ¿Cuántos ciclos de ese evento se van a ejecutar? ¿Cuál es el intervalo de esos ciclos y cuál es la probabilidad? Como es un solo evento de partículas, pues digamos que solo se van a spawnear unas partículas. Pues solo se va a llamar ese evento una vez. Digamos que por defecto con las velocidades que tenemos y todo, pues este sería el resultado, ¿cierto? Segundo cero, spawnean todas las partículas y son las únicas partículas que quedan vivas durante el sistema. ¿Hasta ahí vamos entendiendo? Listo. El intervalo da igual porque como es un solo ciclo, pues no va a repetirse. Entonces, Santiago preguntaba, ¿cómo haces para que, digamos, salgan de afuera y lleguen a un punto? Con el radio, podemos hacerlo con el radio, ¿cierto? Entonces, si yo, el radio pues el personaje mide 2 metros, ¿cierto? Si yo quiero una esfera perfecta alrededor de ese personaje, entonces quiero que el radio sea 2 metros, ¿cierto? Sea 1 metro, perdón. Entonces pongámoslo, hijo de este, pues para medirlo. Entonces, si yo pongo esto, digamos que en el centro, que si el personaje mide 2 metros, el centro sería 1 metro, ¿cierto? Vamos que una esfera perfecta alrededor del personaje, pues el radio sería 1 metro para que el diámetro sean 2 metros, ¿cierto? Digamos que el efecto real tiene 4 metros, es simplemente visual. Digamos que
pues sí, tiene 4 metros, lo que pasa es que es el doble del personaje. Por ejemplo, yo qué sé, si el game designer le dice a uno, no, es que ese radio es cambiable, ¿cierto? Eso lo vamos a hacer en la siguiente clase. Entonces ese radio cambia dependiendo de las decisiones que tomemos de game design, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que exponer ese parámetro, pero bueno, eso es otra charla de otro momento. Digamos que por ahora el escudo como tal conceptualmente va a medir 1 metro de radio, ¿cierto? O sea, 2 metros de diámetro. Entonces, si yo creo que empiecen desde afuera, pues simplemente le va a hacer el rayo más grande y la velocidad negativa, ¿cierto? Tiene sentido. Spawneo afuera, las meto un poquito y luego las saco, ¿cierto? Entonces, para eso, pues entonces, si el radio es de 1 metro, pongámoslo de 2, de tal forma de, pues, bueno, hagámoslo más grande, pongámoslo de 4, de tal forma de que empiecen muy afuera y entonces entren. Entonces vamos a animar esa curva. Decimos entonces, bueno, como el radio es 4, ¿cierto? Yo me tengo que mover 2 metros para llegar a un radio de 2 metros, ¿cierto? Entonces, vamos a Velocity over Lifetime, vamos a prenderlo y le vamos a poner aquí el Speed Modifier, ¿cierto? Que decíamos, bueno, todo el sistema, ¿cierto? Se acumula y por último lo multiplico por el Speed Modifier, ¿cierto? En este caso me va a servir porque, por ejemplo, si yo lo hiciera por lineal, pues como la esfera pues es una esférica, ¿cierto? Y es una esfera y la dirección dominante siempre va a ser desde la esfera hacia afuera. Entonces, pues yo lo podría hacer con lineal, pero entonces me tocaría definir el vector, ¿cierto? Hacia dónde está la esfera, etcétera, ¿cierto? Entonces, pues es complicadito. Eh, en cambio, así, pues ya tenemos un vector random, ¿cierto? Que sale hacia cualquier lado de la esfera y esa va a ser la dirección de la esfera. Entonces, el speed modifier, vamos a hacerle una curva y vamos a animar esta curva, ¿cierto? Vamos para acá. Entonces decimos, si el radio es 1, ¿cierto? Pero lo cambiamos o sea, el radio conceptual de la esfera es 1, y yo le sumé 4, entonces ¿cuánto me tengo que desplazar yo para llegar a 1 otra vez, ¿cierto? Me tengo que desplazar 3 unidades para adentro, ¿cierto? Para yo desplazarme 3 unidades con la velocidad actual que tengo, digamos que el start speed está en 5, con la velocidad actual que tengo, yo cuánto tengo que tener, o sea, cuánto tiempo, de manera lineal, pues cuánto tiempo tengo que yo durar con la misma velocidad para llegar a, ¿a qué? Pues con la velocidad que tengo, 5. ¿Cuánto tiempo necesito yo para yo llegar? Pues ya me enredé. eh, ah, o sea, yo tengo que llegar al 2% de la animación, ¿cierto? Bueno, el 20% de la animación. Mejor, no, ya me desenredé. ¿Qué velocidad necesito yo para que yo en el 20% de la animación yo ya me haya desplazado 3 unidades, ¿cierto? Entonces tengo que hacer ese cálculo. Entonces, el 20% de 2 es 0.5, ¿cierto? 20% de 2 es 0.5. Entonces yo necesito una velocidad que sea igual a la distancia sobre el tiempo. La velocidad, ¿cierto? Yo tengo la distancia sobre el tiempo. Es 3.5 de Entonces, lo podemos poner aquí, por ejemplo, es 6, o sea, la mover a 6 metros por segundo. Y yo en el 20% de la animación, en este caso, bueno, el lifetime, ¿cierto? Va a durar 2 segundos el efecto. Entonces yo en el 20%, 0.2, va a tener una velocidad de -1. Ahora, ¿por qué -1, cierto? No tan raro. Son 3 unidades. Grandes. Uno,
aquí, ah no, ya, sí. Entonces, aquí parémoslas, un momentico, estoy en cero, ah, ya sé que está pasando, sorry, cierto, ya, sí. Entonces, yo en el primer 20% de la animación, ¿cierto? Que dura 2 segundos, voy a tener una velocidad negativa, ¿cierto? De -1. ¿Por qué -1? Esta curva va a funcionar, está normalizada, como hablábamos al principio que vimos la evaluación de curva. Entonces, tanto el tiempo como el valor están normalizados. Entonces, como la velocidad inicial yo la puse de una vez que fuera 6, es decir, la respuesta pues a la ecuación que pusimos ahí, ¿cierto? Entonces, distancia sobre tiempo, distancia es 3 metros, tiempo es 0.5, porque 0.5 es el 20% de la animación, de la velocidad me va a dar 6. ¿Verdad? ¿Funcionó? Ahora. Okay, bueno. Entonces esta curva lo que va a hacer es, como es un speed modifier, ¿cierto? Además de que es un multiplicador, está normalizada. Entonces, si yo multiplico 6 por -1 me va a dar -6, el vector de velocidad está invertido, ¿cierto? Entonces va a tener -6 metros por segundo, o sea, 6 metros por segundo hacia dentro de la esfera. Eso lo que va a lograr es que efectivamente las partículas van a llegar hasta el borde que habíamos dicho, radio 1, y en este caso se van a devolver, ¿cierto? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, listo. Bueno, otro pequeño truquito es que miren que estas partículas siempre están como hacia fuera de la esfera, ¿cierto? Siempre están apuntando, no me están mirando a mí, sino que están mirando hacia fuera de la esfera. La frenada se Sí, mira que la frenada es por este pedacito de acá, de aquí a acá, bueno, de aquí a acá, ¿cierto? Porque las partículas tienen una velocidad, ¿cierto? No es una posición, sino que tienen una velocidad negativa y llega a un punto en el tiempo en el que la velocidad se convierte en cero. Entonces lo que va a hacer es que van a frenar. Ese es el frenazo. Entonces, hagamos este pedacito de acá, eso que las partículas van a ver hacia el centro de la esfera. ¿Cómo se hace esto? Muy simple, en la forma, ¿cierto? En shape, aquí hay un valorcito que dice align to direction. Entonces, recuerden que yo había dicho, ah, no, cada forma tiene una dirección dominante, ¿cierto? La dirección dominante de la esfera es por fuera de la esfera, entonces, si yo las alineo a la dirección de la esfera, pues efectivamente van a mirar hacia donde salen de la esfera, ¿cierto? ¿Cómo? Exacto. Entonces, ya tenemos este comportamiento, ¿cierto? Entonces lo que falta es la explosión, ¿cierto? Entonces vamos a mirar la animación nuevamente y miremos que, bueno, decíamos que en el 24% había como eso, hagamos que dijimos, ah, bueno, reducimos la 20, ¿cierto? Entonces hasta aquí van las esferas, forman la esfera y la esfera se va a quedar quieta, ¿cierto? Hasta que yo haga el ataque, ¿cierto? Pues hasta que yo haga así como que expulse el escudo, ¿cierto? Entonces la expulsión del escudo podemos ver que es más o menos como en el segundo, pues como en el 42%, 40%, ¿vale? Listo, entonces, listo, 42%. Es este parámetro de shape, esto no es, aquí, este parámetro de shape donde dice align to direction. Una cosa importante es que cuando yo le chequeo aquí y me voy a renderer, yo ya no le puedo cambiar el alineado del, o sea, ya no puedo decir que sea billboard o qué tal, porque ya lo está sobrescrito de arriba. Ok, ¿hace todo claro? ¿Sí? ¿Hola? Eso, 42%, gracias. Redondimos la 40, ¿cierto? Por los cálculos estos de la regla de 3. Entonces, esto se va a quedar vivo hasta el 40%, ¿cierto? O sea, se va a quedar quieto las partículas hasta el 40%. 0.4, ¿cierto? Esto se ve muy feo, pues tomamos las lineales. Como les decía antes, por lo general uno no ve, digamos, curvas suaves en un sistema, en un VFX. Lo que yo quiero es que el usuario sepa, pues pueda identificar fácilmente
los cambios, ¿cierto? Hola. ¿Cuál es esta? Ah, la puedo seleccionar y darle clic derecho, Edit Key. O yo con estas seleccionadas le doy Enter y ya sale ahí la ventanita. ¿Vale? Ah, mira, seleccionas cualquier keyframe, ¿cierto? Pues el keyframe que quieres que tenga la interpolación lineal, le das clic derecho y aquí son las tangentes, ¿cierto? Entonces tangente a la derecha, tangente a la izquierda define cómo se interpola. Si yo le pongo en both tangents, las dos tangentes las pongo en lineal y ya. Vale. Listo. Entonces efectivamente va a haber un punto. Esto es lo que va a hacer entonces, como puse aquí un valor constante, como es la velocidad, ¿cierto? Entonces la velocidad se va a mantener en cero por tanto tiempo y luego ya va a volver a hacer la explosión, ¿cierto? Como queremos que sean muy marcadas los stages, entonces la primera como se forma el círculo, la segunda es una explosión. Entonces básicamente vamos a mover esto un poquito más para que se marquen más los stages. Entonces aquí el frenazo es más seco, más lineal y igualmente pues para la explosión vamos a definir esto mucho más fuerte, ¿cierto? Entonces llegan, salen. Bueno, que aquí hay una cosa, digamos que la velocidad de la explosión es tan rápida como la velocidad en la que se forma el escudo. Digamos que esto no es muy, pues no tiene mucha lógica porque pues, se supone que es una explosión, pues la energía va a ser más fuerte, ¿cierto? Para eso entonces vamos a mover los valores de esta curva, o bueno, los valores de, pues los de la velocidad inicial y los de la curva, ¿cierto? Entonces decíamos, bueno, si tenemos la curva normalizada de menos 1 a 1, la velocidad inicial es 6, entonces digamos que yo quiero que la velocidad de explosión sea 15, ¿cierto? Entonces lo que podríamos hacer es ponerle aquí en velocidad inicial 15, pero claro que ya se me dañó el timing, ¿cierto? Ya es todo raro. Lo que voy a tener que hacer es que voy a tener que cambiar aquí la curva porque entonces este menos 1 ya no me representa en un valor real un menos 6, sino un menos 15. Entonces lo que tengo que hacer es hacer la regla de 3, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el porcentaje de 6 dentro de 15, ¿cierto? Entonces básicamente un 6 dividido 15. Como es negativo por lo de los vectores, entonces 6 dividido 15 y ya, ¿cierto? Ok, ya se vuelve a arreglar y efectivamente entonces ya tengo que la forma en la que se recogen es más lenta de lo que es la velocidad, pues es el doble. ¿Sí? Hasta ahí todo claro, vamos entendiendo. Sí, listo. Ok, dime. Ok, entonces, decíamos que cuando lo teníamos, bueno, pongámoslo esto otra vez en menos uno. Un momentico, yo lo devuelvo. X menos 1. Y esto estaba así, ¿cierto? Ya voy. Estoy respondiendo primero. Entonces teníamos la velocidad en 6 inicialmente, la velocidad inicial. Y la estamos modificando con esta curva, ¿cierto? Entonces dependiendo del momento en el que esté viva la partícula, va a cambiar ese modificador. Entonces yo empiezo en 6 y yo decía, bueno, calculamos con esa velocidad tal para que llegue al punto, a la superficie de la esfera. Entonces, como esta curva está normalizada, ¿cierto? Va de menos 1 hasta 1. Entonces, estos keyframes de acá me van a representar un multiplicador. Entonces, menos 1 por 6 da menos 6, ¿cierto? Que es la velocidad que yo necesito. Pero ¿qué decíamos nosotros? Ah, bueno, pues estéticamente no se ve tan bien que, pues si es una explosión, que la recogida sea igual de fuerte que la explosión, ¿cierto? No tiene sentido. Entonces, como esto es un modificador, entonces decíamos nosotros bueno, queremos que la velocidad máxima, ¿cierto?, del sistema sea 15. Eh, pero ¿qué pasa? Digamos que como esta curva es un multiplicador, entonces este menos 1 ya no va a ser menos 6, sino que va a ser menos 15. Lo que yo quiero hacer es entonces calcular entonces cuál es el porcentaje de 6 dentro de 15, ¿cierto? Si el 100% es 15, ¿cuánto es 6? ¿Cierto? Para eso, pues es una regla de 3 muy simple. Digamos que la solución es simplemente yo dividir 6 dividido 15, ¿cierto? Es un buen porcentaje.
Pero pues como es un vector, entonces va a ser negativo para que se vaya para adentro. Entonces 6 dividido 15 y ya me da el valor que yo necesito, que es como un 0.4. Pues no es exactamente eso porque pues, no cae dentro de 15. Y efectivamente, entonces aquí ya se cambió, ya, entonces ya la esfera vuelve a tener su superficie, pero digamos que a la hora de explotar explota más rápido, ¿cierto? Entonces, Santiago, mira la curva. Listo, entonces este es el tiempo y este es el multiplicador de la velocidad. Entonces, x tiempo, y multiplicador de la velocidad. Porque está normalizado, entonces si el efecto dura 2 segundos, entonces esto es un porcentaje. 1 sería 2. Entonces, sería x por la duración. Bueno, en este caso x por lifetime, porque es velocity over lifetime. Sí, claro, ¿cierto? Y también la parte pues del 6. Pero la explosión se hace seca muy lenta en vez de larga seca. Y ya se nota pues size over lifetime se rompe muy pequeñas. Ahí te toca moverlo con una curva. Entonces, ya tenemos pues como básicamente la parte normal del efecto, pues la parte digamos principal. Ya faltan es como detallitos, ¿cierto? El primer detalle es que miremos este efecto. Este efecto de acá, miren que poco a poco los elementos del escudo van rotando, ¿cierto? Sobre su propio eje. Es un poquito sutil, se nota aquí en cámara lenta, pero se nota. Eso es simplemente otro parámetro. Este no era, ¿cuál era? Está acá. No, ahí se me perdió. Ahora está ahí también. Listo. Simplemente es otro parámetro que es este de aquí que se llama Rotation over Lifetime. Ese pues como es muy simple lo voy a explicar de una vez, ¿cierto? Son solo dos objetos. Separate Axis es simplemente yo en qué eje de la partícula voy a rotar, ¿cierto? Pues podemos ver los ejes de una partícula aquí, donde dice Visualize Pivot. Vemos los ejes de cada partícula, ¿cierto? Esos verdecitos. Doble pausa. Entonces, pues, digamos que dependiendo del eje en el que yo diga, pues va a haber una rotación, ¿cierto? Entonces, pues lo mismo, que esto sí es un eje local, decíamos entonces que siempre la z va a ser la normal de esa partícula, el frente de la partícula. Entonces, voy a rotar en plena normal. X va a ser la X, Y va a ser la Y en espacio de la partícula, o sea, no del transform, sino de cada partícula. Eso cuando separamos los ejes. Igualmente pueden ser curvas, pueden ser random between constants, pueden ser random between curves. Cuando yo no lo tengo en ejes separados, entonces esta velocidad angular me va a representar alrededor de la normal, ¿vale? La normal de la partícula. Entonces, bueno, si yo le doy play a esto, pues ya entonces las partículas están rotando, exagerémoslo mucho, vamos a entonces, una rotación por segundo. Pero pues no se nota porque el sprite es circular. Entonces, para eso, entonces vamos a hacer lo que hicimos la otra vez, de modificar el material. Entonces, lo que esta vez no le vamos a cambiar el modo de fusión, sino que vamos a cambiar es el sprite de acá, ¿cierto? Entonces, bueno, este material no lo puedo editar porque es de Unity, entonces me va a tocar crear a mí uno. VFX, Materials, por ejemplo. Después vamos a necesitar un sprite, yo aquí tengo pues uno de un hexágono, pues material, no lo creo, es un box de Unity, material, ya está. Entonces, Excel, por ejemplo, ¿cierto? Creamos tal, y aquí tengo las propiedades del material, ¿cierto? Normal, recordemos, ¿cierto? Un material es simplemente un guardador de parámetros que se les pasa un shader, ¿cierto? Entre esos parámetros está el shader, como a qué shader le va a pasar estos parámetros, entonces vamos a buscar Universal Render Pipeline, Particles, OnLit, ¿cierto? Los parámetros que ya habíamos visto, entonces vamos a cambiar entonces a el hexágono, que en este caso pues yo lo tengo acá, hexágono, y vamos a poner el material.
El material se le cambia en una partícula en renderer, material. Hexagon, está acá. Entonces ya, ¿sí es esto mismo? No era el mismo, es que yo tenía una copia por aquí. Listo. Y lo que quería mostrar era eso. Bueno, pues se sale el hexágono, se nota la rotación, pero what the fuck, se ve ahí todo blanco. El modo de fusión, ¿cierto? ¿Cómo se lo cambio? Ay, pucha, no traje bananitos. Olvidé lo que pregunté. No, mentira. ¿Cómo se lo cambio? Dígale que viendo la bananita. En color mode, ¿vale? Mole, color aditivo, por ejemplo. Listo, por ahí. Si quieren que me va a decir, pues me va a responder. ¿Cómo? Ok, es que como tengo esto, no tengo buena espacialidad. Pero tengo que escuchar a Laura. Listo. Entonces, no es el color mode, sino que es el blend mode. Pues el surface type. Surface type, ¿cierto? Este me lo va a decir, bueno, como es opaco o transparente, ¿cierto? El opaco, entonces, pues este surface type básicamente le va a decir al motor de render de Unity, trátame como un transparente, trátame como un opaco. Eso pues por el GPU pipeline que habíamos visto al principio del semestre. Es transparente. Y digamos que aquí ya entonces a mí me aparece la opción de blending mode. En este caso va a ser alfa, ¿cierto? Entonces el alfa pues va a ser que el alfa de la textura pues entonces sea como un sprite. Y entonces ahí ya tengo pues como el sistema, ya pues sería como meterle más cositas bonitos, por ejemplo, yo que sé, están muy grandes los elementos del escudo, entonces hagámoslos más pequeños. Size, vamos a hacer por ejemplo. Sí, entonces, o podríamos meter más a ver qué tal se ve, ¿cierto? Vamos a la cámara, que eso ahí el outline no deja ver bien. Vámonos aquí más bien. ¿Ese era? No, ese no era. No. Sí, entonces, ¿qué tal así? O podemos ponerlo más grandes, ¿cierto? Etcétera, hasta ya después parte de detallarlo. Simplemente como queramos, ¿cierto? Entonces aquí ya tenemos el sistema completo, ¿cierto? Pero entonces está ahí, todo bien. Está bien el recreo. Dale. Importante, yo cambié eso y se me olvidó pues como detallar. Ahora que Laura me pregunta que si las partículas están saliendo de un lugar aleatorio o de un punto específico. ¿Será eso, cierto? Ok, si era eso. Vamos a ver, entonces, shape sphere, ¿cierto? Lo que está pasando es que va a estar exponiendo desde la superficie de la esfera, no desde cualquier parte del volumen de la esfera. Esto se cambia con este valor que dice aquí, radius thickness. Lo que hace es que si yo lo pongo en 1, sí va a aparecer desde cualquier punto del volumen de la esfera, ¿cierto? Ajá, porque entonces se exponen desde el volumen de la esfera, entonces no siempre van a estar a la distancia que yo necesito para que la velocidad coincida. Pero si yo lo cambio a 0, entonces, o pues el in-between, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo creo que el escudo sea un poquito más desarmadito, pues entonces le pongo un poquito más, ¿cierto? El radius thickness básicamente lo que va a hacer es como, bueno, qué tan grueso es el volumen en 3D que exponen las partículas, ¿cierto? Entonces podemos ver aquí que el thickness acá va a ser es de 0. ¿Dónde está? 0.08, entonces es un poquito menos grueso, un poquito más grueso de lo que sería 0, ¿cierto? Sí me hago entender ahora. Listo. Simplemente es como desde qué punto hasta qué punto en el volumen exponer las partículas. Y listo, ese sería como el efecto. Ya pues por ejemplo este tiene una cosita, es que tiene como un resplandor adentro. Eh, ¿Cierto? Este resplandor de acá es simplemente otra partícula, ¿cierto? Entonces,
como habíamos hecho con el lanzallamas, vamos a ponerle otro emisor de partículas. Create, effects, particle system. Y bueno, entonces este sistema de partículas va a durar pues lo mismo. Vamos a hacerlo con un burst también. Entonces va a durar 2 segundos, el lifetime va a durar 2 segundos, el speed va a ser 0, ¿cierto? Entonces pues aquí ya tenemos con las partículas, necesitamos que sea una sola partícula que esté en el centro de la esfera. ¿Sí me hago entender? Sí. Listo. Entonces para eso pues podríamos hacerlo con el rate over time o podríamos hacer un burst, ¿cierto? Un burst de una sola partícula. Pero miren que el siguiente problema es que se me está spawnando en cualquier lado. Para eso yo simplemente le desactivo el shake y ya, entonces vas a poner la parte del transform. ¿Hola? Ok. Y ya lo que me falta es el tamaño, ¿cierto? Pues que este tamaño no es accurate, ¿cierto? Entonces vamos al tamaño. Como yo no conozco, digamos, exactamente cuál es el tamaño original del mesh del billboard, pues lo estoy haciendo a ojo, ¿cierto? Pero si yo tuviera, por ejemplo, un quad que midiera, pues un modelo 3D que yo haya hecho que midiera, yo que sé, uno por uno, pues entonces aquí ya este tamaño lo podría hacer. Creo que esto mide uno por uno, entonces pues probemos. Démosle aquí en 2. Listo. Entonces, si mide uno por uno, entonces el radio lo que va a hacer es que va a cazar y todo, pero el problema es que el sprite es más chiquito de lo que es el billboard, entonces pues igual va a tocar hacerlo abajo. Por ejemplo ahí, ¿cierto? Este es un loop, este también es un loop, un momentico. Voy a restart. Efectivamente ya tengo un resplandor y un valor, ¿cierto? Lo que me falta hacer es hacerle un fade in y un fade out para que se vea, pues para que coincida con la explosión del escudo. Simplemente entonces vamos a color over lifetime, decíamos para 90%, desde aquí hasta aquí va a ir el fade in, el fade out a partir del 40% dijimos, ¿cierto? Por ejemplo, de aquí ya no está pasando nada. ¿Por qué? Porque se lo puse lo que no era. Module, aquí, system, this module, listo. Y ya, pues en un fade in, un fade out. Este fade out puede ser más brusco dependiendo de lo que queramos, por ejemplo así. Y ya, ese sería el efecto, ¿cierto? Entonces vimos el módulo que necesitábamos. La próxima clase lo que vamos a hacer es vamos a coordinar, ¿qué hora es? Sí. Vamos a coordinar este efecto del escudo con la animación del personaje, ¿cierto? Entonces ya tenemos los tiempos bien, ya solo nos falta programar para que yo cuando empiece con esto. Listo. Dime. Sí, es de mi examen, entonces pues, un poco. Hola. Laura, ¿ya todo bien? Necesito bajar de grabar.